Bienvenidos a otro programa de Raíz Natal. Este es nuestro programa número 11. Graciela, ¿qué contás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Julieta, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal, Sonia? Bueno, hoy tenemos un programa bastante especial, se estuvo reprogramando hasta minutos antes de comenzar. Tenemos un invitado hoy también, alguien que vino a contarnos su historia, finalmente alguien que vino a contar su historia, porque a veces tengo que pedir por favor que vengan a contar su historia. Hay gente que tiene mucha vergüenza o miedo, pero bueno, Martín, ¿cómo andás? Juan, perdón, uy, qué mal que estoy, disculpa. Juan Gabriel, discúlpame. Bien, acá. Bien, bueno. Cómodo. Bueno, qué suerte que no estés nervioso, porque yo hoy sí estoy nerviosa, así que me confundo los nombres, digo Martín por Juan, Johnny por Marcos, bueno, cualquier cosa. ¿Cómo andás, Graciela? ¿Me querés contar algo? Bien, todo bien. Sí, les voy a contar alguito. Les voy a contar quiénes somos. Somos Raíz Natal, somos una ONG que trabaja por el derecho a la identidad biológica de todos. Somos un grupo de personas que hace ya más de 6 años nos unimos para tratar de encontrar nuestras raíces y solicitar ayuda y amparo del Estado. Todos y cada uno de nosotros, por diversas razones, fuimos privados de nuestra identidad biológica. Unos fuimos adoptados legalmente, otros inscriptos como hijos propios de nuestros padres de crianza, legal pero ilegítimamente, y algunos buscan a una parte de su familia biológica. Además hay madres que buscan a sus hijos, hermanos, padres en pos de la verdad que nos fuera negada, nos estamos buscando. Buscamos y cruzamos datos en distintas bases, verificamos datos virtual, judicial o personalmente, acompañamos a quien lo necesita, nos contenemos, nos apoyamos, tenemos apoyo legal y psicológico. Gracias al esfuerzo conjunto, ya son muchos los casos que hemos resuelto, pero hay otros que se tornan más difíciles, pues nos encontramos con impedimentos para acceder a los archivos, falta de cuidado y conservación de los mismos, como de leyes que los protejan, desidia, incumplimiento de las normas jurídicas, vacíos legales. Nuestro trabajo no abarca solo la búsqueda, sino también la participación en foros de derechos humanos, la interacción con otras organizaciones, el tratar de formar una red en el ámbito nacional e internacional y ayudar a impulsar y o reformar leyes en aquellas áreas en que sea necesario. Resguardo de archivos, bancos de datos genéticos, un término bastante escuchado el día de hoy, sí. Identidad para adultos, etcétera. Nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.raiznatal.com.ar, escribirnos un correo electrónico a raiznatal@raiznatal.com.ar, llamarnos al 4644-0231, 4659-8512, acá a la radio al 5031-4713, interno 640, y después les sigo pasando más datos de dónde encontrarnos. Interno 640, cuando escuchan la voz de la gringa, como dicen en otros programas, la gringa, tienen que marcar el número de interno. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. También tenemos otra invitada más que está llegando, me acaba de mandar un mensaje que dice: en 30 minutos llego. Otra historia también interesante, otra historia de vida. Ahora vamos a hablar de lo que es la adopción en los tiempos de Roca. En realidad la apropiación en los tiempos de Roca. Sí, nos cuenta este artículo que durante la campaña al desierto el Estado argentino masacró a miles de indígenas, usurpó sus tierras y esclavizó a sus hijos. La dictadura, un siglo más tarde, hizo desaparecer a 30.000 disidentes políticos y se apropió de sus hijos, pero con un plus de perversidad, pues pretendió cambiarles la historia. Esta es una nota escrita por Jorge Stitzman, que nos pregunta: ¿qué significa la apropiación de un niño? ¿A qué se alude desde lo imaginario y desde lo simbólico cuando apropian a un niño? Un niño es apropiado, un niño se objetiva. Frente al intento de borramiento de la filiación que da cuenta de la intención de cercenar identidad, Abuela generó un lugar de atravesamiento que significó la recuperación de 101 nietos. Esta tarea, que aparece como una resistencia desde lo simbólico, ha implicado la creación de un espacio que posibilita revisitar históricamente la apropiación de niños y niñas de los sectores hegemónicos. La apropiación de niños, realizada de manera sistemática por la última dictadura militar entre 19
1976 y 1983 encuentra correspondencia con las realizadas en el mundo y en nuestro país en distintos momentos de la historia. Los casos guatemalteco y español serán acaso los más semejantes por cantidad, brutalidad y perversión a lo ocurrido aquí en el periodo citado. Sin embargo, ya en el siglo XIX se registran casos de apropiación de niños que fueron entregados a familias bien, quienes los utilizaban para su servicio en condiciones de esclavitud. La necesidad de extender la frontera agropecuaria por parte de los poderes económicos provinciales, que habrían de nacionalizarse con el roquismo para crear la Argentina moderna, promovieron la llamada Campaña al Desierto. Se trató de un genocidio comandado por Julio Argentino Roca y la oligarquía argentina, del cual fueron víctimas principales los pueblos originarios del sur del río Salado. Un artículo de la prensa gráfica de entonces resume en pocas líneas esa práctica de apropiación siniestra. Llegan los indios prisioneros con sus familias, la desesperación, el llanto no cesa, se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos, a pesar de sus gritos, las súplicas. Algunos hombres indios se tapan la cara, otros miran resignadamente el suelo. El padre se cruza por delante de su familia ante el avance de sus captores. Un testigo de la época apuntaba: se sigue después de una racia como la que nos ocupa una costumbre cruel. Los niños de corta edad, si los padres han desaparecido, se entregan a diestra y siniestra. Las familias distinguidas de Buenos Aires buscan celosamente estos jóvenes esclavos para llamar las cosas por su nombre. A un hijo de Painé, cacique de La Pampa, lo secuestraron a los 8 años y lo hicieron trabajar de sirviente con el nombre de Mariano Rosas, pero a los 15 años escapó y regresó a su tribu. En estos casos la filiación de sangre por etnicidad era imposible de ocultar. Primaba aquí el concepto del vencido, que podía utilizarse como esclavo. Ya en el siglo XX, la ley 10.903 o ley Agote o ley de patronato, sancionada el 21 de octubre de 1919, implicó una modificación sustantiva, allí donde, al decir de la socióloga de la educación, Graciela Frigerio, la alcurnia y la fe habían reinado y decidido. El concepto de menor, que carga con las representaciones de una infancia adjetivada, distinto al del niño o niña, implica una denominación clasista, pues lo que el Estado debía tutelar eran pobres, desnutridos, morales o materiales. De todas maneras, podía, bajo la órbita estatal, lo que hasta ese momento quedaba el arbitrio de la beneficencia civil o eclesiástica, con las connotaciones de clases que esto conllevaba. Pero también la apropiación de los menores por parte del Estado se relacionaba con una noción de peligrosidad ligada a la filiación, que convertía a esos sujetos en objeto de tutela pasibles de transformarse, por origen y por herencia, en delincuentes. Esto comienza a poner en cuestión el significante identidad, en relación tanto a la filiación de sangre como al sistema de filiación simbólica. Vale preguntarse, por tanto, si la concepción de la minoridad como peligrosa aparece en el imaginario con la ley o la realidad es anterior. Un trabajo reciente de la propia Frigerio parece abonar la segunda hipótesis. En ese proceso aparece una noción de supremacía por cuanto categoriza quién decide, a quién se tutela. Alguien sabe lo que debe hacerse y el Estado le permite hacerlo. En rigor, este miedo al pobre, instalado fantasmagóricamente en la sociedad, se desplaza hasta el presente y se transforma en odio al otro. Bueno, una nota bastante impactante, no sé qué opinan, están muy claras las declaraciones, en realidad el testimonio que hace un historiador como es Bayer, que dice: se quitaba de las manos de sus propios padres a sus hijos para regalarlos en frente de ellos a manos de otros. Como... de una crueldad total, sí. O sea, es como creerse dueños, ¿no? Bueno, sí. Dueño de los padres y de los hijos. Digamos que era estar frente a otro paradigma que por suerte no es el que prima hoy en día. En aquella época el menor y tanto la mujer también eran tomados como objetos. Esto es que ellas no podían y también las personas que pertenecían a los pueblos originarios, si bien en 1813 se abole lo que es la esclavitud, todavía seguía existiendo alguna otra forma de esclavitud que era, si bien era, bueno, te damos casi comida, pero bueno, tenés que trabajar
a sol y sombra. Justamente la conquista del desierto, ¿no? Sí. Todavía se está hablando de colonialismo, de conquistas. Sí, por eso estamos frente a otra realidad. Creo que justamente es todo lo que logramos hoy en día como avances de los derechos humanos, que es tan importante y que tenemos que tratar de sostener lo más posible. Es algo que no podemos echar atrás. Justamente con el debate que habíamos presentado la semana pasada de leyes como las que querían impulsar, donde los chicos no podían buscar sus orígenes biológicos porque se borraba totalmente la filiación, Sí, y se iban a hacer entregas que había anónimas. dicho la diputada Houghton, que eran entregas anónimas, que nos remitía un poco también a la cosa medieval, antigua, donde, bueno, vamos a dejar a este chico en un portal y que el Estado o alguien o la iglesia se haga cargo. La cajita, ¿no? La cajita. Sí, la cajita. Pero bueno, también hablando de cosas sobre los pueblos originarios, también está el testimonio de Bayer en una película muy interesante que se llama Octubre Pilagá, donde retrata lo que es lo que fue la masacre de Rincón Bomba ocurrida que le ocurrió al pueblo Pilagá en Formosa, donde también ellos cuentan que los blancos directamente sacaban a los niños de las comunidades originarias y los llevaban a unas especies de convento donde iban automáticamente, eran destinadas las mujeres a lo que es las tareas domésticas y los hombres iban a trabajar a la zafra. Entonces eso también es algo terriblemente cruel y no sé ni cómo llamarlo ya directamente. Bueno, justamente el hombre como un objeto, no el hombre como un sujeto de derecho donde él puede decidir acerca de su vida. Esto ha pasado hasta hace muy poco, digamos, con los menores, con la ley, la 26.061, se cambió este paradigma de que el menor ya pasaba a ser un sujeto de derecho, donde podía elegir. Antes, por el menor, elegían los padres y no había forma de que se lo escuchara. Con lo cual nos damos cuenta de que todos estábamos de alguna manera imbuidos en una sociedad donde éramos tomados como objetos. Sí. Es bastante grave, ¿no? Sí, es que de a poco se fueron ganando todos los derechos, primero el de las mujeres, empezando por el voto femenino y por un montón de otros logros, y recién después el de los menores. Es como todo un proceso que hay que seguir insistiendo en eso, porque si bien está, y la Declaración Universal de los Derechos del Niño dice un montón de cosas, y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice otro montón de cosas, muchas veces se violan todos esos derechos, pero todo el tiempo. Sí, bueno, aparte que, por ejemplo, cuando hablamos de las personas privadas de su libertad, también hablamos muchas veces que la ley los toma como objetos y como personas que tienen que ser tuteladas y como personas que no pueden decidir acerca de lo que quieren hacer en sus vidas, sino que cuando se habla de tratamiento penitenciario es algo que obligatoriamente, de alguna manera, tienen que seguir. Todavía siguen quedando resabios de esta legislación que toma a la persona como un objeto. Sí. Y justamente hablaba Graciela del pobre, ¿no? Como un adversario, como un enemigo. Sí, grave. Nos podemos también quedar horas discutiendo sobre también la implementación de la ley antitortura en cárceles, que lamentablemente no tiene nada que ver, pero todavía sigue ocurriendo. Esta es otra de las violaciones que sigue ocurriendo en nuestro país a los derechos humanos. El protocolo de Estambul se firmó, pero todavía... Claro, no se reglamentó y no se sancionó la ley que lo aplique dentro de la República Argentina, con lo cual esas garantías no se están aplicando hoy en día. Sí, es bastante grave. Pero bueno, pasando de tema, vamos a escuchar un tema musical, si les parece. De tema a tema. De tema a tema. Y bueno, lo dejamos a Johnny y su magia en la operación. Wow. Nos vemos. Soy mi costumbre, soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia, mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia.